Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy la verdad que estoy contento porque vamos a grabar una entrevista con un amigo que conozco hace muchos años. Estaba pendiente de hacer esto. Con el correr de los años, capaz que hasta sin merecerlo, me gané su amistad. Y hoy la verdad que casi que somos compinche y nos divertimos bastante. Estoy hablando del maestro FIDE, Marcelo Ibar. ¿Cómo estás, Marcelo? Te agradezco mucho, bien, bien, estoy bien, te agradezco mucho, Fede, esta oportunidad. Es cierto, venía postergada. Estaba pensando mientras hablabas que nos conocemos desde Geva, muchos años atrás, cuando Pano daba las clases ahí y bueno, y se armaba ese tan lindo grupo que teníamos. Y vos estabas, por supuesto, en presidencia, en la comisión. Pero bueno, muy contento de estar otra vez acá. Sí, también lo vimos en Mar del Plata, que nos sacamos una foto, después me robaron el celular, perdí esa foto. Y bueno, el ajedrez lo que tiene, como me decía Granda por teléfono el otro día, gens una sumus, somos una familia. Somos una familia, Bueno, indiscutiblemente. naciste el 3 de octubre de 1958. En esa época me tomé la molestia de averiguar, Botvinnik había recuperado el título porque está el reinado de Smilov entre el 57 y el 58. Entonces quería que a los más chicos que no agarran las partidas de antes porque ven todo computadora, hagas como una breve reseña de, desde tu punto de vista, qué le dejó Botvinnik al ajedrez, qué le dejó David Bronstein y qué le dejó Vasily Smilov, que son los tres que brillaban en esa época, en esa década. Botvinnik, Bronstein y Smilov. Bueno, cómo no, espero estar a la altura de las circunstancias al hablar de semejantes genios. El tema para mí es así, Botvinnik tiene una escuela, algunos lo consideran el padre de la escuela soviética, tiene un método de entrenamiento, de preparación física, de preparación de líneas de aperturas, creo que pocas veces visto, y mucho menos en esa época. Después, aparentemente, Kasparov lo ha mejorado aún, pero Botvinnik, un enorme campeón, autor de libros extraordinarios, y luego seguiría Bronstein y Smyslov, los tres que hicieron grandes matches entre sí. Bronstein, otro de los famosos campeones sin corona, tuve la oportunidad de coincidir con él en sus últimos años de vida en España, cuando él jugaba abiertos y estaba radicado ahí. Un hombre de una claridad táctica fenomenal. Se decía que era el mejor jugador del mundo en aperturas abiertas, o sea, de 4-5. Hay una anécdota muy linda de don Miguel Naidorf en el teatro cuando fue el match Argentina-Unión Soviética, que cuando hacen la movida inaugural, a él le toca con Bronstein en ese match. No estoy hablando del resto del mundo, sino estoy hablando de Argentina-Unión Soviética, Año y 54 en el Teatro Cervantes. año 54, Teatro Cervantes, y justamente en la partida, en la movida inaugural le juegan E4, y está bien, todo el mundo aplaude, todo el mundo la reunión, pero después Naidor manda inmediatamente a volver ese peón atrás, porque él no se iba a enfrentar con Bronstein, con semejante jugador de partidas abiertas, ¿no? Claro, pero el que hace esa movida es el general Perón. Sí, 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 justamente hace esa movida y por eso, digo, la anécdota trascendió. No, la anécdota es así, que cuando Perón mueve, ¿Mm? Naidor quería volver atrás y Bronstein le dice, en la Unión Soviética no cometeríamos el pecado de eh, discutirle a una eminencia, un ejemplo, no sé, Stalin, aunque había muerto en el 51, pero poner Stalin. Entonces Naidor lo mira a Bronstein y le dice, sí, pero el general Perón no sabe de ajedrez. Y vuelve para atrás y acomoda. Y acomoda, exacto. Quise hacer referencia a esa anécdota que vos la conoces mejor. Bueno, como te decía, tengo un muy lindo recuerdo de David en España, tal es así que me autografió uno de sus libros, y con el otro que tuve la oportunidad también de jugar directamente, una simultánea en el Club Argentino, nada menos que con Vasily Smyslov, otro formidable campeón, músico, un barítono, y además lo llamaban la mano en su momento, porque significaba que cada pieza que él soltaba seguramente que iba a parar
silla correcta. Entonces, por eso la mano es porque, bueno, todo el mundo veía dónde él jugaba las aperturas que elegía, digamos, todo porque tenía una sensación y una visualización del tablero y de la dinámica de las piezas única también. Fueron tres monstruos, o sea, tuve la suerte de conocer personalmente a dos, pero realmente han sido lo que nos han legado a la posteridad en la época que no había ordenadores, que no había módulos, que no había nada. Realmente es para disfrutar y seguir disfrutando. Vos sabés que yo, esta anécdota que voy a contar, no me canso Mm, de contarla. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva y ajá, no es obligatorio que todo el mundo escuche todos mis videos. Entonces, capaz que alguno, lo que voy a contar ahora, lo escucha en este video y en los demás videos no los escuchó. claro. Ya estando grande Smillo, lo invitan a él y a Pano a jugar un torneo internacional que se acostumbraba en esa época, a principios de los 90. Los mejores veteranos de la época con las mejores mujeres de la Sí, actualidad. sí, sí, sí. Y Smilov en ese torneo a principios de los 90 estaba casi no vidente, pero le gana una partida a la campeona del mundo, a Ye Jun. Entonces Y ellos, sí. un periodista le pregunta a Smilov, dice, ¿cómo hace para jugar tan bien dando tanta ventaja? Y Smilov le dice, lo que pasa es que todavía me acuerdo dónde van las piezas. Exactamente. Anécdotas complementarias, pero te felicito, muy, muy linda historia, que bueno, se complementa con lo que yo te estaba diciendo, con ese apodo de la mano, porque donde él ponía las piezas es porque seguramente iban ahí. Y aparte otra cosa que también hablé en otros videos, la longevidad ajedrecística de Smilov es maravillosa porque él juega el torneo de la Haya Moscú del 48, porque Arequine muere en el 46, no me voy a meter en toda esa historia ahora. Juega en el 48, campeón del mundo 57-58, y Kasparov le tiene que ganar en la final del torneo de candidatos para ir por Karpov. El que llega a la final es Smilov en el Eh, 83, o sea que estuvo con 62 años jugando la final del torneo de candidatos. de Una cantidad, locura, una locura. una locura. Fantástico. Bueno, vos aprendiste a jugar al ajedrez, todo el mundo te diría, bueno, el Mundial de Inglaterra del 66. No, vos lo basás por el match Petrosian-Spassky. No te basás en Ujú. fútbol, te basás en ajedrez. Bueno, Claro, porque así, aprovecho y te pregunto por Petrosian y por Spassky. bueno, yo aprendo a jugar exactamente, más o menos a los 8 años, si soy del 58 como bien dijiste, más o menos en el 66. Yo tenía 8 años, aprendí en mi ciudad natal, en Aedo, y yo me acuerdo que donde yo iba había un señor que le gustó cómo yo jugaba, me vio en un club de Aedo, me llevó y nos daba clases en su casa, a mí, a sus hijos y a otros vecinos del barrio. Y entonces comenzamos con ese match, porque veíamos todas las partidas y en aquella época no nos olvidemos que había suspendidas. Entonces, para mí, con 8 años, el mayor desafío era ver si acertaba la jugada secreta. Para los que son de esta época, son muy jóvenes que no saben lo que era jugada secreta, era, bueno, el jugador que tenía que tocarle la jugada 41 en general, el árbitro le daba un sobre, la partida se interrumpía, el árbitro le daba un sobre, el jugador anotaba la jugada, el sobre se cerraba, lo firmaban todos, jugador A, jugador B y el árbitro, y quedaba hasta el otro día, que era cuando se reanudaba la partida. Entonces, uno de mis desafíos de esa época era decir, tratar de acertar la jugada secreta. Y bueno, mi profesor de ese entonces quedaba asombrado porque realmente acerté casi todas las jugadas secretas de las suspendidas. Y bueno, ese fue un comienzo alentador, como diciendo, bueno, este chico podía pintar para algo, ¿no? Me decía don Paco. Pero Tiene sí, talento. Petros, es algo así, claro. Y entonces yo ahí me ponía a ver, ese match, sabemos que retiene el título Petrosian, lo vuelve a perder contra el mismo rival en el 69, pero ahí quedé admirado de la técnica de Tigram, un hombre que perdía escasísimas partidas, pero aparte como cada situación en el match la iba aprovechando a su favor. Y Spassky, que iba a llegar muy poco tiempo después en el match del título siguiente, bueno.
un jugador universal. ¿Qué significa universal? Bueno, significa que podía jugar peón dama, peón rey, o sea, jugaba uno de los pocos que se animaba a jugar el gambito de rey en esa época. O sea, un jugador realmente totalmente versátil, que en la primera encuentro con Petrosian sucumbe, pero que aprende la lección y con su entrenador Gondaleschi, bueno, plantean una estrategia inclusive un poquito más agresiva para el segundo match y ganan. Pero son los dos primeros referentes que yo tengo de niño, precisamente Spassky y Petrosian. Y me quedó la admiración por el estilo sólido de Petrosian durante toda mi vida. Es más, hoy en día, o sea, yo estuve muchas veces, sobre todo en España y en otros abiertos, pero con jugadores armenios, y siempre los traté con mucho cariño y admiración porque son los herederos del gran Tigran Petrosian, ¿no? Tigran Bartanovich Petrosian. Recién hablabas de Boris Spassky y de Gambito de Rey. No puedo no hacer referencia a Mar del Plata 1960, donde se conocieron Fischer y Spassky. Los dos ganan el torneo con la misma cantidad de puntos, pero Spassky le gana una India un Gambito de Rey a Fischer. Ahí se conocieron. Entonces justo tiraste lo del Gambito de Rey y hablaste de Spassky y dije, bueno, me acordé de Mar del Plata 60. Una Eh, publicidad que tiro en el medio de la entrevista. Ya está, no me hagas caso. No, 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 pero fantástico, un jugador que se animaba a eso y tiene muchas victorias con el Gambito de Rey, y así ha sido uno de los adalides en ese momento de esa apertura, que hoy en día, bueno, en la elite no se juega, pero que no hay que olvidar que tiene sí, más de un siglo de vida, ¿no? Sí, bueno, Y se, 1971. También jugaban Fischer, Petrosian en el Teatro General San Martín. Gana Fischer Teatro General. 6,5, 2,5. Vos llegás a la Sociedad de Fomento de Castelar y ahí te recibe el padre de un amigo en común, el padre de Rudy Pérez Huerten, Claro. Francisco. ¿Qué recordás de En esa realidad, época? En realidad, Francisco es el personaje que yo estaba contando antes, don Paco, es Claro. el que nos da clases en la casa y que después vamos precisamente a la Sociedad de Fomento de Castelar, donde yo ahí comienzo lo que sería mi etapa de secundaria y juveniles. Yo después represento a la Sociedad de Fomento de Castelar, cuando gano mi primer campeonato metropolitano juvenil, lo hice representando, y después jugamos segunda por equipos, primera por equipos. Tuvimos una muy linda experiencia juvenil en la Sociedad de Fomento de Castelar, que era, como la palabra lo dice, una sociedad de fomento, ni siquiera era un club de ajedrez, pero en esa época aparecieron muchos jugadores en distintos equipos, por ejemplo, en el club argentino, jugando Daniel Artana, que hoy es un economista jefe, fiel, y bueno, muy conocido y muy consultado por los operadores económicos. Y bueno, él era uno de los que jugaba los torneos que jugaba yo con los juveniles de aquella época. Bueno, Así que, libros que te marcaron, por ejemplo, los cuatro tomos de Grau y Mi sistema de Aaron Ninsovich. Contale un poquito a la gente por qué te marcó el libro de Ninsovich. bueno, mi profesor de ese entonces, o sea, Paco Pérez, el padre de Rudy, era un defensor a ultranza de la defensa francesa, y los esquemas de la defensa francesa iban muy bien con los esquemas que protagonizaba Nimzovich, sobre todo con la francesa del avance, cuando no se produce ninguna captura central, sino que el peón avance 5. Es es una teoría, un modelo de juego. Nimzovich es uno de esos también no campeones, pero que dejaron un legado increíble. La diferencia que nosotros tenemos entre los que fueron campeones y los que no fueron campeones, hubo campeones que no dejaron un legado, un estilo, algo a seguir, y sin embargo Nimzovich, que no lo fue, sí dejó una inmensa teoría posicional del ajedrez, cómo había que maniobrarse sobre todo con los caballos, y de ahí le tomé mucho cariño. Yo he ganado muchos finales de caballo contra alfil, a diferencia de lo que se puede creer que el alfil el final se vuelve más fuerte, gracias a las técnicas y a las casillas
que lograba quedar Nimzovich y generar casillas donde no llegaba el alfil rival. Bueno, así que estoy muy impresionado, pero no soy el único, personas muy superiores a mí, como el gran maestro Daniel Cámpora, ha hecho de él un caballito de batalla, ¿no? El libro de Mi Sistema de Nimzovich. Sí, paso otro aviso. En 1927, cuando se jugó el torneo de Nueva York, ya estaban las Sí. negociaciones entre Capablanca y Alekhine para jugar por el título. Pero la normativa de ese torneo decía que el que salía segundo, si Capablanca lo ganaba, iba por el título con Capablanca. Y Ninzovich terminó a medio punto de Alekhine. O sea, estuvo a un Ah, mira, paso de meterse en la discusión para jugar el título con Capablanca. Así que se lo puede denominar un campeón sin corona a Aaron Ninzovich tranquilamente. sí, Fede, realmente es así y bueno, una vez más admiro, mete todos los bocadillos, todas las anécdotas que quieras porque siempre suman, sos una historia viviente, así que adelante, te escucho con todo lo que quieras. Bueno, vamos a empezar un poco con tu currículum. Dos veces campeón metropolitano sub-20, 1973-1976. ¿Qué te acordás de eso? Bueno, yo sigo creyendo que aquel torneo que estás mencionando ahora ha sido, si no el mejor de mi carrera, uno de los mejores, porque yo tenía 15 años recién cumplidos cuando lo gané. Y en ese momento se llamaba Campeonato Argentino Juvenil, pero digamos, no nos olvidemos que hoy se llamaría Sub-20. Y yo daba mucha ventaja de edad, porque con 14 años empecé a jugar la final y estaba con jugadores, con colegas de 18, 19 años. Y ese torneo yo me acuerdo que hago tablas la primera con Horacio Olivera, después gano algo así como 10 partidas seguidas, pierdo una y después gano las últimas y termino con un score 3,5 puntos por delante de mis tres escoltas, o sea que 3,5 o 2,5, pero igualmente fue una cosa muy, muy notable por la edad que yo tenía, por la experiencia que yo era un chico del momento castellano, era un chico de River, de Boca, del Club Argentino, de Torreblanca, con muchísimas partidas blitz jugaba. Yo jugaba con la gente del barrio y eso era, y bueno, y tenía mucho interés en progresar. ¿Qué quiero decir con esto? Es una cosa que me caracterizó normalmente fue acertar con el estilo, o sea, descubrir el estilo del rival, acertar con su repertorio de aperturas, y eso me favoreció mucho. Yo me anotaba todas las partidas, me volví a mi casa, entonces yo ya sabía cuando, no sé, iba por la ronda 10 y jugaba con Bianchi, por ejemplo, yo ya sabía todo lo que jugaba porque me había anotado las 9 partidas anteriores. O sea, creo que era bastante meticuloso, trabajaba mucho y eso me dio tan sorprendente resultado. Nadie contaba con que yo pudiera ser candidato, ¿no? Un trabajo de laboratorio. Sí, sí, un trabajo de laboratorio que después se postergó, se prolongó en el Argentino Juvenil del 74, que es un torneo fantástico en cuanto a que se hizo en Gualeguaychú con jugadores de todo el país. Y en ese caso, ahora vuelvo del 76, pero quería decirte cómo se prolongó, Vos porque ahí, déjame que yo te pregunte toda tu carrera y vos vas hablando de todo. Yo no me voy a olvidar de nada. Yo tengo todo, bueno, yo tengo, está todo. Vos déjame. Vos jugaste 5 veces las finales del Campeonato Argentino Sub-20, entre el 74 y el 78. Y ahí en el medio lo conoces a Daniel Hugo Cámpora. ¿Qué te acordás de esa etapa? ¿Me escuchás? bueno. Sí, sí, me parece que hubo una pequeña interrupción de tu lado, pero yo estuve conectado en todo momento. Vamos, Te decía, fuiste sí. 5 veces finalista del Campeonato Argentino Sub-20, del 74 al 78. Y ahí lo conociste a Ujú. Cámpora. ¿Qué recuerdo tenés de esa etapa? Bueno, muy linda etapa porque Daniel era un jugador de San Nicolás, un poquito mayor que yo. Nos tocó enfrentarnos en la cuarta rueda, si mal no recuerdo, una linda partida muy, muy reñida.
Fue un momento muy difícil para nosotros jugar esa partida porque se había producido lamentablemente un asesinato la noche anterior en que arruinó, digamos, el torneo, porque, digamos, un crimen siempre es duro y mucho más si somos todos chicos que no estamos acostumbrados a vivirlo. Así que nos tocó jugar en unas circunstancias difíciles, pero ahí nos conocimos y la amistad se prolongó con el tiempo muchos años hasta que, por ejemplo, el año pasado nos coincidimos otra vez en un mundial en Portugal. Sí, De ahí lo conozco. vi un video de vos con Cámpora en el canal de YouTube de él, que está muy linda Ujú. esa charla. Recomiendo que lo visiten el canal de Daniel Hugo Cámpora. Todavía no grabé con él, pero tengo pactada una entrevista. Eh, Cámpora es Eh, un grande. Él Eh, no le gustaban nada los informadores a Daniel. O sea, no era una persona de una teoría de hasta la última jugada, la novedad teórica en la jugada 12. Él era muy práctico, muy seguidor de los principios de Nimzovich, que ya hemos hablado. Y Daniel se caracterizaba precisamente por eso, ¿no? Odiaba los informadores, pero el repertorio de aperturas que armó le sirvió muchos años. Ha sido un grande de lo que es Argentina. bueno, al principio de la entrevista hablábamos de la gloria soviética. En el año 78 hubo tres acontecimientos deportivos en Argentina. Argentina gana el Mundial de Hockey sobre Patines que se hizo en Y San Juan, con le los gana la Martinazo en final San Juan. a España, ganamos la final del Mundial de Fútbol, le ganamos a Holanda 3-1 y se jugó la Ujú. Olimpiada en River 15 días después de haber terminado el Mundial de Fútbol. Vos tenías 20 años, pudiste ir Sí, como espectador, ¿qué recuerdo tenés de la Olimpiada? ¿Qué te acordás de pude eso? ir pude ir como espectador, recuerdo varias cosas, recuerdo que ahí conocí a Kornoy, conocí a Anatoly Karpov, o sea, los dos vinieron. Karpov apenas si jugó la Olimpiada, no sé si No, llegó a jugar Carpo no uno o dos jugó. partidos, o no jugó directamente. Carpo no jugó, vino de Kornoy, visita. El primer tablero fue Spassky. perfecto, sí, Kornoy sí se lo vio jugar y mantenía el Cornoy fue muy medalla de buen nivel oro de... al primer Claro, tablero. por eso tenés razón, mantuvo un excelente nivel después del match de Baguía. Y ahí conocí, digamos, bueno, varios jugadores argentinos. Argentina tuvo dos equipos por ser el anfitrión y haber quedado impar. Creo que fue por esa razón tuvo dos equipos. Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de ser, ayudé con alguna tarea de muralista o de recoger las partidas, o sea, una especie de asistente de los árbitros. Pero la recuerdo con mucho interés, porque ahí vi analizar a Hubner, que yo veía los informadores y el tipo, cada partida de él comentada era el doble del espacio de los demás, porque mostraba todas las variantes que él se le había ocurrido. Murió hace poco, lamentablemente, Robert Sí. Hubner, un papirólogo notable y un doctor justamente en todas estas culturas antiguas. Y bueno, lo vi analizar a él, conocí a Lugoyevic, el mismo Spassky, y bueno, y la gran sorpresa es que la Unión Soviética no ganó esa Olimpiada, fue la primera que ganó el equipo húngaro, Con Lajos Portich a la cabeza. con Lajos Portilla a la cabeza. Bueno, la única partida olímpica que pierde Petrosian en toda su vida es en Skopje 72, la pierde con Hübner. Después ganó Mm, como. No, una locura lo que hizo Petrosian. Ganó como 50, empató 78 y perdió una sola con Hübner. perdió eso también. Eh, Bueno, vamos a hablar un poco de la etapa tuya en clubes. Fuiste campeón de la Sociedad de Fomento de Castelar, subcampeón en Vélez, ahí conociste al abuelo de Faustino Oro, tres veces Exacto. campeón de ajedrez industrial, interindustrial. Yo esos torneos Ujú. los jugaba con el Banco Francés, que lo organizaba Roca, y fuiste Claro. tres veces campeón de Villa Martelli, 2013, 2014, 2015. Contá algo de esa etapa. Sí, en esa etapa tengo varias cosas que contar. Bueno, de la sociedad de fomento ya hablamos, vos mencionas lo de Vélez, claro, por eso pongo subcampeón, porque yo le gano el match decisivo, el match del torneo de primera, a Luis Oro, el abuelo de Faustino, le ganó muy bien ese match, un 3-0, pero después me tocó jugar contra Norberto López, un abogado
que tiene también algunas victorias resonantes, creo que le gana a Hasse, le gana a jugadores muy buenos, él dedicado a su profesión de abogado, pero muy buen jugador. Entonces después él me devuelve atenciones, porque si bien le gané el match a Luis Oro por 3 puntos, Norberto me devuelve la pelota, me gana por 3 puntos el match 5,5, 2,5, el match por el título y retiene el título, exactamente. Luego seguimos jugando mucho tiempo más con Luis Oro y con jugadores de Vélez, nos trasladamos a Edo y ahí seguimos jugando durante muchos años más. Respecto a mi etapa del Círculo de Ajedrez Interindustrial, fue otra etapa muy linda porque esa ya fue, yo ya trabajaba como ingeniero en empresas en general en Capital Federal, y entonces ahí se armaron muy buenos equipos. O sea, yo jugué para IBM, que fue una empresa en la que trabajé, jugué para SADE. Se hacían mucho en el edificio de Techín, en plena Catalinas, ahí se hacían. Lo que vos decís fue una etapa posterior, los torneos que organizaba Alfredo Roca en la confitería Richmond, fueron también muy, muy legendarios en esa época. Con respecto a Villa Martelli, es un honor, es un club extraordinario, y haber sido 3 veces campeón del mismo y haber sido el sucesor de alguien tan querido como Leo Fusco. Leo Él no Fusco, fue, pobrecito. claro, Un muere amor de muy, persona, muy un pibe prematuro. bárbaro. Un pibe bárbaro, lo quería muchísimo y me acuerdo que, bueno, la vida quiso que tuviera que ser el sucesor de él, porque él no juega el torneo de primera de ese año porque ya tenía los primeros síntomas de su enfermedad. Y bueno, lamentablemente fallece y yo gano 3 años seguidos, pero nunca me voy a olvidar de él y de haber sido, la vida me dio la oportunidad de ser su sucesor, ¿no? Y también he jugado para el BBVA, para el club del BBVA, jugué varios torneos que los arbitraba el señor que atiende normalmente venta ajedrez, y se jugaba en San Juan y Boedo, pavada de esquina, ¿no? Sí, La arriba, esquina arriba del típica, banco francés, en la biblioteca arriba. claro, Ahí yo lo pavada de conocí, esquina, ¿no? sí, no, está el Homero San Mansi Juan y Boedo, enfrente. por eso, Sí, San Juan y vos Boedo sabés que antiguo. recién hablabas de IBM y cuando yo era chico, yo lo conocí a Ricardo Bosco de Torreblanca. Si no me equivoco, él trabajaba en IBM. No, él trabajaba en Goodyear, Ah, bueno, pero yo vi torneos que hacían así entre empresas y él enfrentaba a sí, sí, IBM. Te lo habrás cruzado a sí, sí, Ricardo sí. Bosco. Ricardo Bosco era un tipo increíble, siempre con su cigarrillo en la boca, pero con una preparación y un amor por el ajedrez increíble. Él me gana una partida que elimina de un campeonato argentino, pero después yo le vuelvo a ganar. Y me he ganado y perdido contra Ricardo, pero un tipo entrañable. Creo que no le faltaba ni un informador, o sea, pues él se compraba todo, era muy, muy estudioso y de la zona de Hurlingham, si mal no recuerdo. Yo cuando Pero, era chico y jugaba los domingos los pimpones en Torreblanca, él antes de empezar te daba la mano. El tema es que tenía una tenaza en los dedos y cada vez que te daba la mano sí, te lo rompía. No podías mover. sí, Yo no, una no, vez le no, saqué no, tablas con una Carocani y se enojó. Dejó de fumar, se fue, abandonó el torneo, yo qué sé, pues. claro, mira Ploti- vos, Plotiki siempre contaba que cuando llegaba alguien a Torreblanca, si jugaba con Bosco y Bosco no le ganaba, era un chico de primera categoría que prometía. Lo usaba Bosco como termómetro, a ver qué nivel tenías. ¿cómo sí, 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 no, no, muy, muy, muy fuerte jugador y muy respetado. Bueno, ahora vamos a hablar de tu etapa, vos recibiendo simultánea. Yo te voy a hacer acordar de cada gloria y vos ahí vas aportando tu detalle. Dale. Voy a hacer una pequeña introducción. Cuando Spassky tenía 10 años, en el 47, Ujú. Botvinnik era campeón de la Unión Soviética y Spassky le gana una simultánea a Botvinnik. Y ahí se dieron cuenta que este chico tenía talento por Boris Spassky. Sí, Cuando sí, vos, sí, te- claro. Cuando vos tenías 9 años, le sacaste tablas a Oscar Pano, que si no me equivoco, en esa época ya había sido medalla olímpica, por ejemplo, en La Habana en el 66. Y ya era Pano, porque Claro. la partida que fue en el 68.
Correcto, en el por ahí. 68, sí, sí. Por ahí, sí, yo tenía 67, 68, pues yo Bueno, él tenía ya había 9 años. sido medalla olímpica en La Habana 66. O sea, y había, bueno, y Pano es Pano. Bueno, entonces cuando vos le Sí. sacaste tablas a Pano, habrán dicho, este chico promete. Vos sabés que esa partida se juega en Plaza Miserere, o sea, o Plaza 11, como la queramos llamar. Así que a mí me venía bárbaro, pues yo me tomaba el tren y ahí estaba. Así llegué a la plaza, me bajé en 11 y jugué la partida. Muy, muy lindos recuerdos. Mi papá me llevaba siempre a todas las simultáneas. Bueno, y con el yugoslavo Darjanovic, que era un gran maestro, también le hiciste tabla. Sí, es un gran maestro que vino a jugar el torneo del 70 en el Casa Cuberta, el famoso campeonato que también gana Fischer por 3 puntos y medio de ventaja. El torneo que jugó Fischer después de los que vos mencionaste de Mar del Plata y la Facultad de Derecho. Este torneo se jugó en el Salón Casa Cuberta, fue el precursor del 71 que ya mencionaste vos también, de Fischer Petrossi, ¿no? Este señor Damianovic era un gran maestro que participó de ese torneo, al igual que Smilov, al igual que Reyes, al igual que Mekin, bueno, y todos los grandes que pudimos conocer. Yo fui muralista de ese campeonato. Se me tocó una partida Fischer-Sabo, me acuerdo, ser de muralista. Qué Y lindo que es. Mato Damianovic era uno de los grandes maestros que participó del certamen. Creo que terminó mitad de tabla, algo así, sí. Bueno, el máximo porcentaje de eficacia en Olimpiada de Argentina lo tiene Raúl Sanguinetti. Vos le ganaste a Raúl Sanguinetti en simultánea. ¿Qué recordás del entrerriano? Dos cosas fantásticas. Cuando yo le gano a él, se hace como una especie de simultánea, o sea, de hecho fue una simultánea, pero se hace con parte de gente de Philips. Philips estaba sobre la General Paz en ese momento, General Paz y lo que hoy sería la Panamericana. Y después se hace parte con ellos y parte con médicos de la Clínica Olivos. Mirá vos lo que son las cosas, que muchos años después yo me atendí varias veces en la Clínica Olivos y la asocio, me quedó asociada, digamos, la parte de atención médica con la parte de la partida. Yo había preparado muy bien con Jorge, yo había jugado ya esa línea de Lindo Benoni con Jorge Smetan, me había ganado, pero yo había aprendido mucho. Y cuando le gano a Sanguinetti, le gano pero en menos de 20 jugadas. Yo tenía la línea muy afiatada y él por ahí pasó muy rápido por mi mesa, pensó que una jugada era lo mismo que otra y había una sutileza por lo cual lo vencí. Pero ahí no terminó la historia, porque como vos decís, después él me gana en Ferrocarril Oeste, en otra simultánea, y acordándose de aquella, hace una buena combinación, me da jaque mate y me muestra el caballo con el que mido mate y dice, matón. Matón porque era la venganza de la derrota en Olivo. Digamos que tenía Pero, la sangre en el ojo, Sanguinetti. Estaba claro, pero chinchul. un gran tipo, realmente, no solamente 7 veces campeón argentino, sino que era una persona muy, muy entrañable. Por ahí no tan hablador, no tan parlanchín, pero tengo esa anécdota como muchas otras anécdotas que irán surgiendo en esta charla con una persona de su calibre. Bueno, me gusta haberla tenido y me gusta que se haya podido divertir con el matón. Sí, Naidor Era más que ganó, un mate, era un matón. Naidor ganó 8 veces el campeonato argentino, Diego Flores lo ganó 7, creo que Sanguinetti tiene Sí, 6. Pero no importa, una locura lo de Sanguinetti. sí, sí, no, una locura. Bueno, te tocó enfrentar al Víctor Korchnoi, que era subcampeón del mundo, y bueno, perdiste, pero jugaste con Korchnoi. Sí, esa partida se jugó en la Facultad de Derecho, fue a 25 tableros, me acuerdo, y a medida que se iba desarrollando la simultánea, por supuesto, como en toda simultánea, van quedando menos jugadores, y yo había logrado una partida creo que con calidad de menos, mucha resistencia, y entonces Cornoy agarra una silla, se sienta frente a mí, me dice, pone un reloj, y no sé, habrá puesto 10 minutos para cada uno, no más que eso, para poder terminar la simultánea. Yo le ofrezco tablas, le digo, yo creía que se llamaba remis, este,
supongo, no sé si habré dicho la palabra correcta, pero él me dijo, niet. O sea, No. nada de tablet. No, o sea que en esos 10 minutos que me pone con reloj Pornoy, desequilibra, pierde una jugada 72, una cosa así, pero bueno, gana bien, era Cornoy. Yo era un buen jugador, pero no, a kilómetros en luz de distancia de él, y cuando quedamos mano a mano me gana muy bien. Tablas con Crogius. Crogius, un gran psiquiatra, creador de la escuela, así como estaba Rubén Fine en Estados Unidos como psiquiatra, en la Unión Soviética estaba Crogius, autor de libros de la psicología en ajedrez y demás. Ese que fue un empate, creo que fue un India de Rey, un empate bastante peleadito también, de una de las visitas que hizo Crogius a la Argentina. Bueno, ahora voy a explicar una cosita, pero no vas a hablar de eso ahora, porque después en la segunda parte de la entrevista vas a hablar de la victoria que le ganaste a Tal en el 87 en la simultánea. Él en ese año vino a la Argentina y ganó Termas de Río Hondo, que jugaron Pano, Grandas, Eh, Metan, todos jugaron. Bueno, jugó Quintero, jugaron todos. Él ganó Terma de Riondo en el 87, así que cuando vos le ganaste a Tal en simultánea, Tal había ganado ese torneo en Terma de Riondo, en el 88 sale campeón mundial Blitz, en Canadá le gana 4-0 la final a Baganián, en ese torneo Guardián, jugaron Karpov y Kasparov, en el 91 gana el Magistral Naidor, compartido con Granda y con Nogueiras, así que Tal o sea, todavía estaba bien, muere en el 92, pero el tipo está, bueno, estando hasta como Keres gana en el 75 y después fallece. O sea, sí, tal hasta el último viniendo de día, Vancouver, sí, tal hasta el último creo que día de viniendo su de vida Vancouver. estuvo activamente muy fuerte en ajedrez. Así que esa partida la vamos a explicar en la segunda parte de la entrevista. Hacés Sí. tablas con Vasily Smilov. Claro, como contaba cuando hablábamos de David de Bronstein, él viene también pues, de uno de los tantos torneos que jugó aquí. Fue una partida italiana, un yuco piano, que no se desemparejó en ningún momento, así que calculo que en la jugada 23, 24 hicimos tablas. Esa fue una de las tres simultáneas que jugó en el argentino, gracias a la invitación del que era presidente en ese momento, Armando Hiebra, el presidente del Club Argentino, me invitó a jugar esas tres simultáneas y bueno, por suerte se lo pude devolver sus invitaciones con un buen juego, porque todas las partidas que yo juego ahí terminaron con buenos resultados. O sea, la victoria con Giro, el club argentino, la victoria con Judy, pero de eso te dejo presentar la voz una por una. No, ya te adelantaste, no importa, tiralo vos, ya está. Bueno, entonces vinieron dos más. Vinieron la victoria frente a Judith Polgar, seguramente la mejor jugadora femenina De la historia. de todos los tiempos de la historia, en el cual jugamos una posición muy teórica, muy teórica de una Ruy López, en la cual una pequeña sutileza en la jugada 22, fíjate hasta dónde habíamos llegado con la teoría de apertura, me permite hacer una transposición y obtener una posición favorable cuando normalmente la teoría en ese momento da la partida como pareja. Así que fue una victoria que me dejó muy feliz por la envergadura de Judith. Y la última que queda de esa trilogía fue la de Alexei Shirov, una partida que se juega con una India antigua. Shirov era el séptimo del mundo en ese momento y jugamos una partida de H y Tiza, o sea, él atacando en mi flanco dama, yo atacando en el flanco rey, como marca un poco la tendencia de la línea. En algún momento aprovecho una jugada no precisa que él hace, llego primero al flanco rey y bueno, y él abandona porque se le caía la posición. Pero bueno, con esto quería explicar que fue una invitación muy cordial del presidente del club argentino y bueno, se la pude devolver con buenos resultados y muy buen juego. No, impresionante, el currículum que tenés es impresionante. Mm. Bueno, eh, Estefanova fue campeona del mundo del 2004 al 2006. Yo la conocí en Mar del Plata en un abierto que jugué, que ella vino con su entrenador, que era su pareja, a Tariq Swat. Y
SWAT gana Mar del Plata. Vos jugaste con ella y la derrotaste en el Open de Nueva York del 1997. ¿En ese torneo vos haces el título de maestro FIDE? ¿Ganándole a ella? Justamente, yo había llegado al torneo con 22,75. Sabemos que el título FIDE se obtiene a partir de que pasás los 2.300. O sea, yo ya había llegado bastante cerca, pero concretamente con el triunfo frente a ella, que tenía un elo superior al mío, me dio la cantidad de puntos necesarios como para después. Yo creo que sin depender del empate en la última rueda contra otro gran maestro que era Alberto David, representante de Luxemburgo en ese momento y posteriormente de Italia, entre la victoria de la mañana con Stefanova y el empate de la tarde con Alberto David, logré 2.320 y pico de puntos y logré el título de maestro FIDE. Sí, esa partida, la verdad que fue corta, ataqué con una defensa PIR. O sea, me manejé, así como te contaba recién la partida con Giro, las partidas con ataques opuestos me suelen ser favorables y pasó lo mismo. Juego una PIR, yo ataco en el flanco dama, ella ataca en mi flanco rey, pero llego primero y le gano. Una partida que nunca voy a olvidar, porque es la que me dio el título que todavía sostengo. Bueno, pero tenés una norma de MI del 2023 en un torneo en Perú. Correcto, ese torneo en Perú es el Panamericano Senior. Increíble, ese torneo tiene una anécdota muy linda, muy especial, en cuanto a que es un Panamericano Senior, más 65. Yo ya había jugado antes en la categoría más 50 en Dresden, en un torneo por equipos que fuimos a representar a Argentina, obtuvimos el séptimo puesto entre 42 equipos. Y volviendo al tema de Perú, al tema de esa medalla de bronce, ahí se produce un hecho rarísimo. Yo hago 7,5 en 9 en un torneo de 20 y pico de jugadores. Y podés creer, Fede, que no gano el título, porque gana un peruano con 8 y después un costarricense y yo con 7,5. Mirá qué buen score, y sin embargo ni el costarricense ni yo pudimos ser los campeones. Fue campeón un peruano, ahora te amplío la anécdota, con 8 en 9, los tres empatamos entre nosotros, y con la diferencia que yo me solté una tabla con un brasilero y el costarricense una tabla con otro más. Y por eso nos gana el peruano, que solamente se dio los dos empates frente a nosotros dos. Ese torneo, además, me dio la norma de MI que vos acabas de mencionar, porque el reglamento establecía que si había empate en el primer puesto, si había empate en el primer puesto, todos, todos se colgaban la medalla de MI, pero no pudo ser así porque hubo un solo ganador. Los demás tenemos normas. Él tuvo título directo, el peruano tuvo título directo. Bueno, voy a recordar un par de ciudades, un par de torneos de torneos del pasado que vos jugaste en el extranjero y vos me recordás lo que querés. Zurich y Estrasburgo del año 86. Bueno, un torneo, Zurich se fue el 26 de diciembre de ese año, del 86, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Eh, 86. Ya éramos 86, campeones del bueno, mundo, ya Maradona le había ganado a Inglaterra, a Alemania, estábamos todos contentos. claro, exacto, por eso te lo pregunté. Bueno, en ese viaje, un viaje que hacemos con cuatro argentinos más, o sea, entre ellos el gran maestro Hoffman, llegamos con Argentina, por eso ellos lo llamaban en Zurich el abierto del Nova Park, del Hotel Nova Park, The Day After Christmas, porque se hacía el 26 de diciembre, el día posterior a Navidad. Así que nosotros salimos de Argentina el 25, el día de Navidad, llegamos a Zurich y directamente no teníamos tiempo, tuvimos que ir a la sala de juegos a jugar el torneo directamente. Bueno, ahí fue un torneo, un blitz de muchísima cantidad de partidas, pero lo cómico de esta anécdota es no hay resultados deportivos, digamos, que haya que destacar, pero sí esas dos cosas. El día después de Navidad llegamos con las valijas a la sala de juego, jugamos el torneo como
15 rondas, una cosa así, fue muy amplio. Y después nos íbamos para Estrasburgo. Pero en el medio, eran las 2 de la mañana cuando terminamos el Blitz, en una Zurich en pleno invierno. Entonces decías, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde dormimos? Esa anécdota es impagable y siempre la cuento y espero que le guste a vos y a la audiencia. Fuimos hasta la terminal de tren, teníamos que tomarnos un tren al otro día a las 6 de la mañana a Estrasburgo, en Zurich, y dijimos, bueno, no vamos a pagar una noche de hotel, $100 la noche, éramos 5 jugadores, y dijimos, no, entonces fuimos a la estación, vimos que había unas cabinas telefónicas, y dijimos, bueno, uno se queda de campana monitoreando y los demás tratan de dormir en un lugar abrigadito, y adentro de una cabina telefónica con todo cerrado, tuvimos que dormir. Después, cada 2 horas, nos fuimos relevando, o sea, a las 4 de la mañana, a las 6, y después ya nos fuimos a tomar. Y ese mismo día comenzamos en Strasbourg, una ciudad increíble que fue francesa, fue alemana, cambió de bando varias veces. Ahí comenzamos el torneo, jugamos la primera ronda y después creo que a las 7 de la tarde caímos fritos, porque arrastrábamos todo el vuelo en avión, la noche durmiendo en unas cabinas telefónicas. Este año fue mi hija, mi hija mayor a Zurich, y le digo, vos sí que tenés suerte. Mira, papá conoció Europa igual que vos, en la misma ciudad, en Zurich, pero vos en un confortable campus universitario y yo en una cabina telefónica. Bueno, es el sacrificio que hacen los padres por los hijos. Claro, yo ahora que le tocó a ella, por supuesto que quise que fuera en mejores condiciones. Pero la Bueno, anécdota vale. no, no, es lo mejor de mi canal. O sea, esperé grabar para que cuentes esto. Nueva York, 1989 y 1997. Lindas historias en los dos. En 1989 yo termino, creo que con el puesto 9 o 10, o sea, hago 5 y medio en 8, no sé por qué se jugó 8 rondas ese torneo. Mi anécdota más linda la tengo en otra categoría, o sea, yo jugaba en la categoría de arriba y había otra categoría, la categoría B, que la ganó un argentino que vos vas a reconocer, perdón, un chileno que vas a reconocer inmediatamente, que es Rodrigo Vázquez, y ahora Sí, se llama Rodrigo Vázquez Schroeder, o sea, que es grabé su con apellido él. materno. Ah, grabaste con él, buenísimo. Está Bueno, en mi canal, es imperdible esa entrevista. bueno, por supuesto, la voy a ver. Justamente la anécdota que tengo ahí no la tengo conmigo, o sea, con una historia mía, sino la tengo con él. Cuando él gana la última ronda, él gana el torneo, la Serie B, llamémosle, pero Rodrigo todavía no dominaba mucho el inglés en ese momento. Y el árbitro le quería cobrar, o sea, su rival le quería cobrar, no me acuerdo si era triple repetición de la posición, y él decía que no, que habían sido dos. Bueno, estaban ahí, discutieron un buen rato, yo lo ayudé como latino, como vecino, como país hermano de Argentina y Chile, lo ayudé con la traducción, con el árbitro, y bueno, finalmente no aceptan las tablas se demuestra que no había repetido por tercera vez, y gana el torneo, ganó $10.000 de aquella época, y bueno, siempre quedó una muy buena relación con Rodrigo, que no sé si hoy en día, si me ve, si se acordaría de la historia, pero yo me acuerdo bien porque, bueno, la verdad que le vino muy bien, siguió su carrera. El padre era un ejecutivo de la empresa Sonda en Argentina, una empresa de informática muy importante, así que él problemas económicos no tenía, pero $10.000 no le vienen mal a nadie, ¿no? Más de aquella época. Sí, Bueno, me acuerdo de haberlo ayudado, de haberlo, Karpov haber en el hecho algo por él. 94 mete un Linares impresionante. Vos estabas haciendo diabluras por esa época, por ahí. ¿Qué hacías en Linares 94? Contale a la gente. Bueno, Linares no, bueno, me quedaría contarte nada más que una historia, pero ya la conté, que en realidad que me acabas de preguntar qué recuerdo del otro New York. El otro New York, ya lo hablamos, la partida con Stefanova y mi título FIDE. Entonces, en el 89 la anécdota con Rodrigo y en el 97 la de título FIDE. Ahora sí, volvemos a 94. 94 es una de las mejores historias que tengo para contarte. ¿Por qué? Porque en esa época, yo jugaba muchas partidas ping-pong en el conocido Club Alfil Negro. Era un club que estaba, creo que en la calle, calle que hoy sería Perón y Callao, o una cosa así, con Don Miguel Nagel. Y yo en el 94 voy a Linares, a la meca del ajedrez mundial.
Entonces se iba a ser el primer abierto Ciudad de Linares. O sea, el Magistral Ciudad de Linares se ha conocido en el mundo entero, esta vez iba a ser por primera vez un abierto. Bueno, yo voy ahí, voy con, o sea, la recomendación de don Miguel para Luis Rentero Suárez, que era el director del torneo Ciudad de Linares, y llego ahí con toda la ilusión, y bueno, paso 9 días o 10 días fantásticos. Por supuesto que el venir de parte de don Miguel y de mandar sus saludos y demás, me abrió todas las puertas, pero tengo muy, muy lindos recuerdos de la actitud de don Luis conmigo, que me facilitó hasta uno de sus autos particulares para que yo conduzca por Linares y pudiera conocer su ciudad. Y me dejó una frase hasta el día de hoy imborrable para mí, que después de ya tratarme muchos días y de entrar en confianza conmigo, me dijo una frase que te vuelvo a decir, nunca me olvidé. Él me dijo que le gustaba mucho tratar conmigo porque yo no era un ajedrecista profesional como todos los que él tenía que lidiar. Él me decía, yo tengo que lidiar con Kasparov, tengo que lidiar con los egos de todos, con Kasparov, con Karpov, qué habitación le doy, que las condiciones, que esto. Y en cambio, dice, ellos son ajedrecistas profesionales. Lo que me gusta de vos es que vos sos un profesional que juega al ajedrez, que no es lo mismo y para mí es mejor. Esa frase del hombre que era posiblemente el empresario más poderoso del mundo del ajedrez, por encima del titular de la FIDE, bueno, me dio un orgullo bárbaro, se lo conté a don Miguel cuando volví, por supuesto, y bueno, me llena de orgullo contar eso porque él realmente valoró otras cosas en mí que no eran, o sea, él después de lidiar con todos esos genios, él dijo, y si se juega de palabras, cuando dice, tú no eres un ajedrecista profesional, eres un profesional que juega ajedrez, que no es lo mismo. Y bueno, hasta el día de hoy me siguen, ya falleció lamentablemente don Luis también por un accidente automovilístico, pero bueno, siempre recuerdo sus palabras. Tal es Hermosa así que él después anécdota. redó, Vos sabés tal es que así, sí, Rentero tuvo una discusión con Valeri Salov, porque habían puesto que no se podía hacer tablas antes de la jugada 30 y si sí, pasaba eso te multaban. Y bueno, entonces sí. le dijo a Salov, me debés tanta plata. Y Salov le dijo, mirá, si vos creés que pasa esto, yo te devuelvo todo mi cachet. Y después dijo, no, sos un caballero, se amigó con Salov, pero tuvo una discusión bastante picante con Valeri Salov, Ya, Rentero. Bueno, de varios torneos famosos que sí, sí. jugaste, quiero resaltar uno que es el que vos jugaste con Garbarino, que determinaban, bueno, él jugaba 8 rondas, todo lo demás 7. Quiero que hagas un culto a la amistad de ese torneo. Explicáselo mejor a la gente. ¿Qué torneo fue? ¿Qué mundial fue? Las anécdotas que Sí, tuvieron. sí, 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 cómo no, ¿Qué fue? Fede. ¿Alemania 2005 fue? No, 2015. 2015, Alemania 2015. 2015. Ujú. Alemania 2015. Bueno, ese torneo se forma, yo no quiero atribuirme méritos, en ningún orden de la vida me gusta atribuirme méritos que no son propios, en el sentido de que no puedo afirmar que yo traje la categoría senior a la Argentina, sino que porque ya había habido antecedentes de Raimundo García jugando algún panamericano senior o algún sudamericano, creo que en esa época se llamaba sudamericano. O sea, había habido algunas participaciones argentinas en la categoría senior, pero cuando yo me enteré de que se iba a jugar este campeonato mundial por equipos, armamos, y ahí lo que vos me decías del culto a la amistad, y todo, bueno, armamos un equipo un equipo de 5 amigos, tuvimos por supuesto la anuencia de Fada para poder ir, y en ese equipo estaba, una vez más, estaba Rudy Pérez Verte, estaba Marcelito Beckerman, que me acompañó en muchos campeonatos, Rodolfo Garbarino como maestro internacional del primer tablero, y Carlitos Grushka como maestro FIDE también, jugando parte del equipo. Y lo que hicimos, como éramos amigos y queríamos buscar que no haya dificultades o que nadie se quede afuera de jugar. Hicimos la cuenta, son 9 rondas, 4 partidas, 36. Somos 5, entonces eso daba para que 7 por 5, 35, como para que todos jugáramos 7 partidas y el único que iba a jugar 8 era el maestro internacional y primer tablero del equipo, Rodolfo Barbarino. Así que de ahí surgió
en nuestra primera participación, ese grupo después con algunas variantes, ya jugó por segunda vez en Grecia. Yo no fui partícipe en esa oportunidad, pero bueno, a partir de ahí sí vino un auge de la categoría senior que era impensado 10 años atrás, 2015. Cómo lo conseguí? ¿Cómo lo hice? Bueno, en el 2014 yo recibo un diagnóstico médico. No mucha gente sabe esto, pero me parece bien también incluirlo en la entrevista porque tiene que ver. Yo en el 94, perdón, en el 2014 recibo un diagnóstico médico como que tenía un Parkinson incipiente y entonces, bueno, si a uno le dice una cosa así, la verdad que se pega un susto bárbaro, pues, ¿y cómo va a ser el resto de mi vida? Pues todavía muy joven, o sea, 50 y pico de años. ¿Cómo va a ser el resto de mi vida? Y bueno, entonces le digo a Rudy, che, Rudy, ¿por qué no armamos un equipo y vamos a Dresden? Porque la verdad que con este diagnóstico no sé si voy a poder ir mañana o el año que viene o el otro. Bueno, la cosa es que fuimos, que nos fue muy bien, que ya les conté el semi opuesto, pero bueno, fue un poco el inicio mío de la categoría senior, porque a partir de ahí jugué casi todos los años y bueno, me he podido mantener muy bien controlado dentro de lo mío. Mucha gente ni siquiera si me ve no lo nota, la gran mayoría no lo notan, pero bueno, estaba. Y entonces siempre me pregunto hasta el día de hoy, todo lo bueno que logré después y que todavía no hablamos, eh, ¿qué lo logré? ¿Gracias al Parkinson o a pesar del Parkinson? Buena pregunta. Todavía hoy no tengo una respuesta, pero sí puedo decir que el tener ese diagnóstico me hizo ver la vida de otra forma, tratar de sacarle más jugo a las cosas, ser más intenso. En lugar de quedarme en mi casa resignado, no. Ahí comienzo una nueva carrera, eh, digamos, redoblo mi profesión, apuesto por todo, apuesto por mi profesión y apuesto por el ajedrez. Pero ese fue el origen del torneo que me decís. No, Fue una hermoso lo necesidad que estás mía, contando. Yo gracias, tengo fue una certificado necesidad. yo tengo certificado de discapacidad también. Yo valoro mucho todo. Si te animaste a contarlo, genial. Yo respeto la voluntad de Ujú. cada uno. Bueno, contale a la gente quién fue Zenón Franco. Uy, Dios, qué hombre, qué increíble. Un autor de 30 y creo que 38 libros, un autor de una metodología Medalla olímpica. extraordinaria. Sí, sí, medalla olímpica, gran maestro, o sea, pero lo que más quiero rescatar, yo lo vi en el Zonal de hace 2 años, en el Zonal que se juega en Asunción. Él era el jefe de prensa y estuvimos todos los días con él. Él iba eligiendo los partidos de la fecha y entonces ahí lo volvimos a ver y tener la posibilidad de analizar con él. Yo conozco a Zenón y he jugado con él desde que éramos juveniles en las Copa AFAS de los 70. Y él era gran amigo de Giardelli, del Pato Giardelli, así que ahí eran los dos amigos, jugaban para Boca, después Giardelli empezó a jugar para River, jugaban para San Telmo en las Copa AFAS, así que él surge acá, todavía me sigo tratando con uno de sus hermanos, con Huguito Franco, y siempre él vino a la Argentina, cada 2 por 3 él venía hasta con sus amigos de siempre, y tengo un respeto absoluto por su juego de ajedrez, por sus, por sus logros olímpicos, pero admiro su metodología de enseñanza. Esa enseñanza que él prácticamente patentó, usted juega y que te ponía a elegir qué jugada hacías y después tenías la respuesta. Y así, o sea, un método de enseñanza muy práctico y que lo ha plasmado en libros fundamentales. Por ejemplo, él gana el premio el segundo mejor libro del año 2023 con el Torneo del Viejo, con el torneo de Miguel Naidoo. El libro que él escribe Miguel Naidoo fue premiado como el segundo mejor libro de ese año por la FIDE. Un Sí, monstruo, bueno, realmente. te pregunto la última anécdota y después vos si querés mostrar las partidas que tenés preparadas. La última anécdota que te pregunto es, habla del Salón de los Pasos Perdidos del 2023 y cómo te vinculás con Faustino Oro, que vos conociste al abuelo, y con Candela Belén Francisco Guacamburú. Correcto.
Bueno, te voy a contar las anécdotas y después por ahí te voy a agregar alguna más, que también hace a este lindo, hermoso juego de ajedrez que tanto nos une. Nosotros también en el 2023, un año muy fructífero para mí, porque comienzo con el Zonal de Asunción, como te dije, donde Zenón era el jefe de prensa, Sí, el 2.5. sac- el 2.5 exactamente. Ahí empato el sexto puesto en un torneo de bueno, 30 y pico de jugadores. Después sigo con la medalla de bronce, sigo con la medalla de bronce en Chancay, en Perú, cuando te acabo de contar lo de los 7,5 y 9 que no alcanzaron. Y luego viene la Copa AFA, que nos invitan a jugar para el Club Platense, acá de Vicente López. Y ahí jugamos, todos fuimos representantes de Platense, o sea, hubo un mayor, un equipo mayor, un equipo reserva, que era sub 2150 que lo comandé yo con Juliana Bosco y otro jugador más, y el sub-18, o sea, el juvenil, que lo jugaron Faustino y Candela Francisco de Samború. Entonces, cuando se produjo los resultados y que Candela y Faustino fueron campeones en su categoría y yo fui campeón en la mía, nos invitaron en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, nada más y nada menos, con toda la historia que hay en el Salón de los Pasos Perdidos. Otro enorme orgullo haber estado ahí siendo condecorado por una diputada nacional que nos premió por nuestra trayectoria deportiva, y ahí debió haber estado Faustino. O sea, las fotos son solo con Candela, que nos tomaron porque Faustino tenía un compromiso, no pudo ir, pero bueno, es un recuerdo también imborrable, porque las dos megaestrellas de la ajedrez argentino, que son Candela y Faustino, la verdad que se haya colado un viejito de 66 años, no es normal frente a esas dos altísimos exponentes de la ajedrez argentino. No, bueno, pero está muy bueno. Bueno, ahora empecemos la segunda etapa de la entrevista. Ah, Eh, perdón, te dije que te iba a robar una anécdota más. dale, dale. Con, con Faustino, un Faustino de 8 años, yo estaba jugando el ProAm, el clásico torneo profesionales y aficionados, perdón, profesionales y amateur, por eso Pro A. Esto hace en el año 2022 fue, por eso te digo, que Faustino tendría entre 8 y 9 años, 8 probablemente. Eh, yo estaba jugando una partida y de repente lo veo llegar a Faustino, que viene a mi mesa y le encanta el final. El final que yo estaba jugando. Yo tenía dos peones de menos, lo quería salvar, y viene y se queda parado, ¿no? Y al final, en un final de torres, yo logro, pues, mediante un truco, logro quedarme ahogado, pero ahogado muy, muy lindo, muy visual, porque ahogado de tres formas distintas. Y viene, Faustino viene y dice, yo ya la había visto, vos tenés que jugar acá, y fíjate, si te come con esto estás ahogado, si te come con esto estás ahogado, si te come con esto estás ahogado. Eso fue lo que pasó, o sea, un triple ahogado que no había forma de salir. Faustino lo había visto, aún cuando no era tan famoso como ahora, pero bueno, tengo esa historia también con él que me gustó, porque Bueno, que venga a ver una cuestión. ahora compartí pantalla y hacé tu magia. Mostrá las partidas que tengas ganas. Contale a la gente lo que vamos a ver. Compartí pantalla Dale, y empieza la segunda parte de la entrevista. cómo no, ahí estamos, ya comparto y empezamos. Bueno, se ve bien así, Esta es la acá estamos simultánea con nosotros, tal. esta es simultánea con tal, ahí está. Bueno, de simultánea con tal, el mago de Riga, ¿qué se puede decir de tal que vos ya no hayas dicho o que no sepamos? Yo juego también dentro de la trilogía del Club Argentino que les decía, juego una defensa siciliana, variante del dragón, la paso rápido porque esto es conocido por todo, hay muchas fotos. Esto fue el Día de la Raza, el 12 de octubre del año 87. Esta variante del dragón es todo teórico. Y acá, bueno, el tal en ese momento no hace alfil C4, que es el llamado ataque yugoslavo, sino que se enroca. Y contra el enroque, todos sabemos, pero el que no lo sepa se lo cuento rápidamente, no hay mucho, o se voy a tratar de ser lo más didáctico posible.
No hay mucho que pensar. Cuando las blancas, en este caso tal, juegan en roque largo, no hay tiempo de hacer la jugada habitual de caballo acá, poner la torre, porque como este alfil no movió, el haberse ahorrado las blancas, el jugar este alfil acá y acá, y, de quedarlo en su casilla de origen, harían imposible que el negro juegue todo su plan de alfil de 7 torre acá, subir y bajar. Entonces la única jugada posible es pelear el centro. Eso implica la entrega de un peón, vamos a ver cómo fue. Acá las blancas pueden tomar el peón, sí, pueden tomar el peón. Yo lo he jugado muchas veces, inclusive en mundiales de otras, de amateur también. Y aquí las negras sacrificaron un peón, pero tienen la cosa bastante dominada con un alfil que ataca, una dama que ataca, un alfil que va a pasar por las casillas blancas y las dos torres que siguen ahí. Esta posición se puede decir que está relativamente igualada, pero hay que jugar muy bien con blancas y con mucho cuidado, porque si no se puede venir la noche rápidamente. Esta variante no fue la que eligió tal, la de comerse el peón, voy a volver aquí, sino que es una jugada que una línea que yo no conocía mucho, que era esta, justamente, el alfil a D4, eso permite el ataque del alfil, el alfil ataca la torre, se va este. Acá las blancas no suelen comer la torre, y no suelen comer, prefieren jugar la línea con el caballo aquí, ¿sí? La torre se va para no ser comida gratis, y H4. Hay muchísimas partidas de esto, por supuesto, le voy a dejar a los espectadores que si quieren buscar los antecedentes teóricos y que profundicen, pero ya vimos que tal desechó dos posiciones que son muy, muy teóricas. Por eso él, como es el genio que era, y nosotros somos los simultaneístas, los aficionados, ¿para qué se va a meter en líneas teóricas que nosotros podamos conocer cuando tiene todo su bagaje a mano? Entonces, repasando, ¿cuáles son las líneas? Acá está. Si vuelvo acá, ¿cuáles son las líneas que tal desechó? Ganarse el peón, porque eso hubiera implicado que lo que ya les conté de que había muchas columnas a favor, y desechó también la oportunidad de haber ganado la calidad con la línea que les acabo de mostrar, con esta y esta. En su lugar, ¿qué hace? ¿Qué hizo él? Una línea que yo no conocía, que fue alfil C4. Ataca un peón, o sea, está amenazando, hay una, dos, tres, cuatro piezas contra un, dos, tres que defienden. O sea, ahora está amenazando ganar un peón, pero en situaciones mucho más favorables. Además de que el alfil toca mi torre y podría ganar calidad. Por eso puse que no conocía esta línea. Yo jugué dama H4 y dije, bueno, vamos a salir de acá. Si me come el peón, que me lo coma. Pero si esto se produce, yo siempre voy a tener una torre acá que va a clavar al alfil y está la dama atrás. Yo pensaba que había solucionado mis problemas, pero no fue así. Me juega alfil por D5, ¿sí? Y acá yo clavo con doble objetivo. Primero, que no me coma la torre, y segundo, clavando y tratando de recuperar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Él acá, después de que yo hago este dama H4, que no es una buena jugada, y que él me come el fil por caballo, y yo clavo, ahí viene una fantástica jugada G3 que ataca mi reina, y todavía no nos olvidemos que mantiene una pieza de más clavada, pero está bien. Yo ahí juego dama F6, ahora van a ver la historia que sigue a todo esto cuando se las cuente, pero tengo que llegar a la posición para la cual faltan dos jugadas. Dama F6, yo me voy porque lo que quiero es comerme el fil de una vez por todas. Él me ataca, no se deja intimidar, ataca como era su estilo, yo como. Y acá se produce una jugada que dio vuelta a la partida, que es la que yo anoto acá y que fue lo que ocurrió. Él ahora me come el alfil, sacrifica a la dama, pero lo hace en circunstancias que no fueron las adecuadas. Miren lo que dice acá. Tal conocía perfectamente esta posición,
Y cuando terminamos de jugar y nos vamos al primer piso del club argentino, cuando termina la simultánea, yo le pregunto a Tal por la posición que jugamos y él no solo se acordaba de nuestra posición, sino que se acordaba de todas las partidas que había jugado. Y él me dice que sí, que se dio cuenta que se equivocó con esta captura del alfil porque él simplemente transpuso jugadas. Tenía que haber primero echado mi dama y después comer y él las jugaba. Me decía, en el cóctel final, mientras él tomaba su bebida alcohólica, por supuesto, sabemos que era gran consumidor de eso Fanático y del sin embargo, whisky. fanático, sí, fanático del whisky. Él, con su botella de whisky se quedó hablando conmigo y me explicó cómo él ganaba. Él hubiera ganado, pero es increíble porque la simultánea había terminado, él ya estaba y se acordaba de todas las partidas y se acordaba de la mía. Yo, que era una línea nueva para mí, estaba asombradísimo de la memoria del genio de este hombre. Ya estamos en jugada 18, jugando contra un jugador que me considera bastante respetable, y sin embargo, miren cómo me tuvo de un lado al otro. Entonces, él come acá, yo le como a la dama y ahora vamos a ver cómo siguió. Pero la jugada ganadora, que él me dice, yo me equivoqué, yo tenía que haber jugado la torre de HF1, ¿sí? Esta jugada, y cuando yo me iba, ahí comer. Muestro esto, y ahora van a ver qué interesante. Torre por dama, por supuesto, sé que comerla, y acá este jaque. Este jaque con la torre no estuvo, porque él se olvidó de jugar la torre de HF1. Y cuando yo me voy acá, caballo por, y esta posición, el mago de Riga me lo hubiera ganado de punta a punta, porque fíjense que acá las negras tienen torre y alfil, contra esa torre y alfil, pero acá hay un alfil y un caballo y una torre. Demasiado material para una pobre dama nada más. Ahora que les mostré cómo ganaba, vamos a ver cómo fue la partida. Voy a volver una jugada para atrás. Entonces, la gran clave estaba en poder comer este peón defendido por la torre. Vamos a ver lo que pasó. Me voy poquitito más para atrás. Acá. Subo un poquito la explicación y ahí está. Entonces, viene el error, alfil por E6. O sea, come sin haber jugado la torre allá. Torre por, caballo por y acá clavo. Segunda jugada decisiva que cambió el curso de los acontecimientos, no solo porque no pudo comer aquí, sino que ahora encima tiene esta clavada que lo va a mortificar. Se vuelve, alfil a B3, era mejor haber venido acá, porque impedía la jugada que vino después, que fue cuando la dama se plantó acá. Seguimos, torre de 8, alfil B4, dama G4, toca el alfil se va atacando mi torre y yo me voy. Esta posición, esta se puede decir igualada, de estar perdido pasa a estar igualada, se va el rey porque quiere salir de la clavada, el 4 y ahora, increíblemente, mi peón es el que va a terminar definiendo la partida. Él jugó alfil C3, hizo Mikhail tener dominado esta casilla de escape del rey para poder dar eventuales mates acá al fondo cuando se cambien las torres, pero mi peón ya fue demasiado. Caballo C4 y ya ahí vino E2. Fíjense que jugada increíble, ¿no? Como un peón que no cortaba ni pinchaba termina definiendo la partida. Voy a mostrar nada más que hasta acá, torre a D1, defendí y ahora la amenaza terrible, esperen que vuelvo a poner acá dama F3, ¿cuál es? Dama por torre y a torre por torre Torre jaque 8 ganando la jaque, partida. coronás y ganás. Claro, corono y gano. Entonces él se dio un aire, yo jugué acá, tuvo que comer y perdió la torre. Y ahora ya quedamos jugando alfil contra alfil, pero alfil y caballo por la dama. Ya no hay No hay forma equilibrio de alguna material. ya no hay más equilibrio material. Antes lo hubiera habido para tal y ahora lo hay para mí. Bueno, me voy a saltear de esta jugada, pongo la posición final y acá tal abandonó porque yo le coronaba una dama y mi dama paraba la eventual coronación del peón de él.
O sea, increíble haber, de hecho, haber jugado prácticamente con dos damas contra tal, contra dos piezas menores y un peón avanzado. O sea, si ustedes me preguntan si fue totalmente merecida la victoria, no lo sé, pero fue tan emocionante jugar contra el genio de las combinaciones y haberle logrado dar vuelta a la partida que solo él lo podía explicar y de hecho me lo explicó con el vaso de whisky en la mano en el primer piso del club argentino. Así que eso para mí lo hizo más grande, lo hizo más humano, en el sentido de que admitió que él también se puede equivocar en una posición táctica. Y bueno, no dejo de asombrarme y de sacarme el sombrero ante el calibre de sus jugadas. O sea, También solamente tiene, perdió, también tiene un sí, mérito de tu parte. Vos naciste en 1958 y él en sí, 1960 era campeón del mundo. exacto, también como contaste antes con lo de Mazatlán, con lo del, perdón, con lo de Canadá y el match a Bagañán 4-0. O sea, desde ya que hay un deseo mío de jugar contra él y haberlo podido ganarle dentro de su propio terreno. Esto no fue una partida posicional, fue una partida de hacha y tiza, con palos, con clavadas, con sacrificio de dama, con un peón que termina definiendo la partida que nadie lo tenía en cuenta, y con solo un olvido que fue la torre está acá. Y la anécdota, digamos, que conté de cómo él se acordó todo y lo habló conmigo, digamos, después. O sea, eso también habla de su caballerosidad deportiva y su excelencia aquí. O sea, él pierde porque, bueno, hace un par de jugadas imprecisas, pero es tal, es Micael tal y jugué contra él, no me puedo olvidar. Hermoso. Bien, Mostrá rápido tu victoria con Estefanova y tu victoria con Maresco. exacto, exacto, ahora las vemos. Entonces, perfecto, La de Estefanova, el valor que tiene que te da el título de maestro FIDE. claro, Te ayuda a tocar los 2300. exactamente. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, la partida empieza Estefanova con D4, partida como ya dijimos, New York Open del 97. Ahí jugamos, ahora vamos a ver rápidamente la apertura. Bueno, como se podrá ver acá, una defensa PIRC, o una PIRC, o sea, yo quería salir, era una partida tan importante para mí que yo no quería estar sometido a ningún estudio teórico que Antoaneta pudiera tener. Entonces, bueno, juego esta línea que me deja bastante flexible. Yo lo que buscaba era flexibilidad para mis piezas. Y ya saqué el alfil, y la dama de oro. Esto fue una especie de precursora, Antoaneta, de lo que muchos años después, inclusive hoy se conoce como el esquema Rapport-Jobava o antes el Berezov. O sea, poder poner esto para cambiar rápidamente los alfiles de casillas negras y avanzar con el H4, H5, o sea, perdón, avanzar, digamos, con esto y enrocar largo. Es un sistema que ahora está muy popular entre las blancas, pero esto estamos hablando de 20 y pico de años atrás. Entonces, el juego de ella fue pionero. Lamentablemente para ella después no lo continúa bien. Yo juego alfil G4 rápidamente porque yo quería parar lo que ya sabía que se venía, que era el H4 y el H5. Eh, Defiende, o caballo BD7 con la idea de jugar o C5 o E5, de acuerdo a lo que... Y ella efectivamente enroca largo. Pienso un ratito y bueno, E5 no es tan claro porque hay tres piezas contra dos, o sea, no me queda claro si el sacrificio iba a servir o no, así que me fui por el otro lado. Y la partida no solo está igualada, sino que está muy dinámica, que era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba dinamismo en mis piezas para poder ganar esta partida tan especial para mí. Bueno, acá ella cierra, perdón, acá, ella cierra con D5. Probablemente no haya sido lo más acertado, pero tampoco ella había querido, si no avanzaba, de que yo le coma y que mi caballo después se ubique aquí. El rapport Jobava, el sistema rapport Jobava vigente hoy, también suele cerrar para atacar más rápidamente ahí.
Entonces yo fui rápidamente con dama 5, la partida va a ser más corta que explicar, y aparte duró menos. Rey B1, claro, el rey tiene que tener el peón defendido para que se pueda ir el caballo, y sin que jueguen dama por, ¿no? Acá, buen sacrificio, B5, yo tengo que abrir línea sobre el rey de mi rival. Entonces, ella puede tomar o de alfil o de caballo, pero ninguna de las dos hubiera demostrado bueno. Quizá todavía, si tomaba de caballo, yo cambiaba damas, simplemente cambiaba damas y a la captura. ¿Y con qué captura? Con caballo no puede porque pierde una pieza. Le tengo que capturar con torre y yo ahí le como el peón y con bastante ataque. Si torre 1 le doy el doble con el caballo, se acabó y es todo mal. Acá ella se da cuenta de que no puede comer con ninguna de las dos y entonces ya la situación está complicada. Significa que algo hice bien y fue precisamente darme flexibilidad a todas las piezas. Van a ver qué bonito lo que sigue a continuación. Ella juega E5, dice, bueno, vamos a cambiar campeón por caballo por todo lo que se pueda antes de que sea demasiado tarde, pero yo no solo no me fui de caballo, sino que redoblé la apuesta y le ataqué el de ella. O sea, ella podía haber comido, pero yo también comí acá y quedaba bastante bien. ¿Qué hizo? Como no le gustó la opción de comer y que yo le coma, porque dama por peón, dama por dama, después yo comí acá y estaba bastante mejor. Aparte que cambiar damas no entraba en la filosofía de este esquema. Entonces opta por irse a B5, avanza y se va aquí. Sigo atacando, ahora sí cambio peones, cambio todo lo que ella quería, pero con una pequeña diferencia, este peón y este caballo. Bueno, entonces caballo por toma, caballo E4. Esta es otra que ella contaba nada más que con alfil por dama por y defendía su caballo avanzado. Pero este caballo E4 ya terminó de derrumbar su posición, porque ¿qué hace? La dama se tiene que ir a algún lugar que siga defendiendo el alfil. Eso sin lugar a dudas. O sea que jugó acá. Y ahora sí le como esto. ¿Y qué tendría que haber jugado Antoinette en este momento? Lo lógico indicaría dama por alfil, ¿no? Que acá, por ejemplo, podría haber sido dama por alfil, con lo cual sigue defendiendo esto, pero, ¿qué pasa? Yo hubiera tomado el alfil, dama por, me voy, y este caballo, ¿a dónde vuelve? Miren qué lindo para la vista, ¿no? Acá no, acá no, acá no, acá no, acá no, y acá no. Aunque hubiera defendido una vez, peón A tocó una vez y ya está. Qué linda figura que se armó también en un entreverado táctico, qué linda figura que se armó. Y acá ya está perdida. Por eso cambió de jugada, hizo alfil por G7, me tomó acá, y yo aproveché y tomé el caballo y encima defendí el alfil. Ya estamos cerca de la definición, pero me va a gustar. Muestra esta partida por dos cosas, no solo porque me dio el título, sino por lo que viene ahora para que vean cómo las ventajas se construyen, a veces se pierden y hay que seguir metido en el tablero, olvidarse, es como cuando uno está jugando al fútbol y erró un par de goles, tiene que seguir jugando y olvidarse que los erró, o si perdió dos match points en un partido de tenis, hay que seguir jugando, porque van a ver cómo siguió todo, cómo come, aprovecho y le gano un peón, jaque, y le como acá. ¿Cómo quedamos? Después de todo el festival de fuegos artificiales que hubo acá en el medio, quedamos con 7 peones contra 6, muy buena ventaja y un peón aislado. O sea que acá la posición es claramente favorable a mí, pero después me encargo de no jugar del todo bien y como que me recupera la ventaja. Cambio dama, no era necesario, me vengo con el rey, pero acá ya me igualó, porque logró trabarme con el rey. Se queda, ¿dónde está la ventaja mía? No se ve tanto, porque el rey traba bien, la torre traba bien, juego el rey a D6 como una única forma, y acá, menos mal que ella se equivoque y juega torre H4. Ahí todavía podría haberme complicado un rato largo, entonces yo juego H5, le quito
acciono la torre, ella pretende ir ahora por la tercera, y yo otra vez, F4, no puede jugar ni acá ni acá. Acá vuelvo a hacer el de antes, digamos, pero ahora jugando un finalito. ¿Cómo terminó la partida? Terminó acá, esto miren qué interesante, torre acá, tocando el peón, se va, pero ahora aparece F3. O sea, fue toda una maniobra de precisión en este final de torre para ir achicando. Miren la torre, que era tan todopoderosa, quedó reducida a un papel totalmente secundario. Como, como acá, y ahora ya sí, la cosa ya está mal. Torre jaque, se va C4 y ya el rey quedó del lado equivocado, porque quedó del lado de mi lado cuando las acciones se están desarrollando con estos dos peones C y B arriba. Tomó como acá torre C4 y el rey blanco quedó cortado de su torre. Ahí tomé, ahí fui, ahí volví y Antoneta abandonó. Espero que les haya gustado. Un hermoso mediojuego lleno de fuegos de artificio y un final de torres bien ganado después de una ligera imprecisión. Pero Muy bueno, lindo. mantuve la fuerza de voluntad y se lo gané pese a que me había descuidado, ¿no? ¿Querés mostrar muy rápido la partida con Mareco? Sí, sí, la muestro muy rápido porque aparte es así. A ver, ¿qué más? Stefanova, no, perdón, esta no es tal, un minuto, ¿eh? Dale, dale, dale. Un minuto nada más que ponemos la de Mareco. Esa partida con Mareco, Mareco del 2010, ¿qué título tenía él en esa época? yo creo que ya era gran maestro y tenía un elo que acá lo podemos ver, impresionante. Ya tenía, era un jugador yo jugué con 2210 y él jugó con 2527 ya. Jugó para la Municipalidad de Moreno. Caballo F3, esta partida voy yo de blancas, por lo No se tanto ve voy la a... partida todavía, estamos vos y yo, no pusiste a compartir pantalla. Ah, perdón, perdón, claro, me faltó eso. Share, ahí se ve, Todavía no. Ahí sí, ahí sí, ahí muy sí. bien, perfecto. Bueno, entonces la partida con Mareco comienza con caballo F3. Esta vamos a ver rápido porque lo que interesa se ve dentro de un minuto. Bueno, ¿qué línea es esta? Es una especie de defensa Grunfeld, en donde yo juego un esquema que practiqué muchos años, que es el jugar con el alfil de Fianchetto. Lo apliqué a muchas líneas distintas. Yo me especialicé en jugar con el Fianchetto por acá. Esa jugada es para recuperar el peón. Él lo entrega para modificar mi estructura de peones y juega inmediatamente C5. Toda esta es una línea teórica. Vamos a ir hasta el momento. Alfil F5. Yo tomo y juego acá. Esta partida tiene muchos aristas, en general se considera una posición igualada, es muy piola esta dinámica de los peones, como quedaron todos, como si fuera una serpiente de cascabel, y él tampoco tiene ningún problema con sus torres, ni con sus alfiles, ni nada. Por eso la posición está muy pareja. Parece decir que yo acá hago una novedad, se puede jugar la torre acá, a D o a C, pero hago esta novedad para estoy buscando este peón, aunque por ahora no parezca. Pero cuando él me come, todos los antecedentes indicaban la captura de C por D. Pero yo continuando con mi plan, con mi novedad en ese momento, creo que terminé desorientando a Sandro porque al tomar de peón E, me quedé con los que se llaman peones colgantes, pero yo seguía consecuente con mi línea de a dónde estaba mirando, que era a la columna E. Entonces, era
él ahora busca con el alfil E4 cambiar mi alfil de casillas blancas. Yo toco la dama, él se va tocando a mi caballo, pero yo ahora vuelvo con esta maniobra que hice, vuelvo a tocar el alfil. Y ahí él es como que implícitamente reconoce que este no fue muy bueno y lo vuelve otra vez para atrás. Entonces, de una posición, resumamos, porque esto ahora termina en un par de golpes más. Resumamos, línea pacífica, línea partida igualada, Sandro con 300 y pico de puntos más de elo que yo, y acá se ve que esta jugada, cuando yo me fabrico los peones colgantes, cuando la teoría indica tomar con el peón C, de alguna manera lo desorienta y hace este par de tiempo, pierde este par de tiempos, el de acá y acá, que después le costaron caro. Juego acá, modifico otra vez la posición del caballo, ahora apuntando a tocarle la dama. Él juega torre a B8 con la idea de B5 y abrir la columna. Claro, esto sería lo mejor. La mejor forma de tratar los peones colgantes sería atacar su base. Y eso es lógica pura. Yo ahí voy ahí para poder atacar el alfil. Él juega la torre ahí y le ataco el alfil. Alfil C8 no es una buena jugada porque se atrasa mucho. Yo preferiría jugarlo, ponerlo en otros lugares como E6 o ahí. Caballo E5 y ahora viene el golpe definitivo. Yo le ofrezco el cambio, que él no acepta tomar, porque si no yo tomo la dama y toco la torre y toco el peón que tanto yo había querido desde hacía 7 8 juegos atrás atacar. Juega acá y ahí vino el golpe demoledor que fue caballo por F7. El sacrificio de caballo no puede ser tomado, porque si no yo le juego jaque y dama por torre. Entonces ya acá la situación ya se vuelve negativa, pero es lindo el remate. Entonces el caballo por F7 frente a un jugador de los quilates de Sandro, un jugador que ha ganado en Vietnam, creo que ha ganado un campeonato iberoamericano, 2 veces el argentino por lo menos, Tablero eh, olímpico. tablero olímpico, jugador que acaba de ganar en Punta del Este este año, o sea, realmente son palabras mayores. Para mí fue un orgullo hasta el día de hoy haberle ganado 2 veces. Esta es una de las 2 veces que le gano, pero es la más bonita, ¿no? Caballo por A5, yo tomo, come. ¿Y cómo se sigue atacando esto? Y hay que seguir. ¿Contra quién tengo que ir? Gracias al alfil C8, ¿quién quedó aislada? La torre. Ahí vamos. Dama de 5. Él puede tomar, pero si toma es un peón de menos y encima le queda un peón aislado. Insiste en quedarse con las piezas, no cambia dama y toca mi alfil, pero eso cuesta la torre. Él me come esto, seguimos jugando, hoy ya termina, y acá viene otra fenomenal golpe que termina con la partida, que fue el caballo a D6. En vez de salir por acá o por acá, salgo por ahí porque calculo que si peón por caballo, tomo la torre y tomo el alfil. O sea, se hacía calidad y peón de más. Él juega torre F8, yo vuelvo a comer y acá abandono porque ya no tiene piezas. O sea, todo se derrumbó. ¿Qué es lo importante de esta partida? Bueno, primero la jerarquía, la inmensa jerarquía del rival. Segundo, el haber tenido la valentía de pasar a jugar con peones colgantes, mantener el objetivo acá. El tercer jugada que demolió fue el caballo por F7 y este caballo perdón, este caballo que se acomodó aquí también y que después salió otra vez por D6, le voy comiendo las piezas de la base, las dos que quedaron atrasadas, la torre y el alfil, y bueno, ya después ya no tiene vuelta atrás. Bueno, espero que les haya gustado. Son 3 victorias, una contra el legendario campeón del mundo, Mikhail Tal, otra la que me da el título con Antonella Stefanova, futura campeona del mundo, Sí, y dos Sandro mil que, seis claro, Bueno, deja y de compartir pantalla, así cerramos la entrevista. sí, Ahí está. Para mí es un sueño cumplido haber grabado la entrevista con vos. Yo te quiero mucho, te respeto un montón. Y bueno, tenemos que otro seguir mundo. tomando meriendas y seguir hablando. Seguramente que sí, ha sido un placer enorme estar contigo.
quiero desearte mucha suerte con tu canal, sos pionero en esto, en las entrevistas, espero que sigan los éxitos y desde ya contá conmigo para futuras colaboraciones Sí, a o futuro tenemos que difundir. hacer algo con Grigori, acordate. Claro, sí, cómo no. Dale, abrazo Querido grande. Fede, lo mejor, lo mejor para vos y estoy enormemente orgulloso de haber podido ayudarte y ser parte de tus entrevistados. El Gracias. orgullo es mío. Abrazo grande. Gracias, querido.